Buenas tardes para todos. Mi nombre es Gastón Canosa, trabajo en el departamento técnico de Samán, en la zona norte. En base a un pedido de Claudia y de Iña, quería comentarles algunos aspectos de lo que viene siendo la zafra. Comenzamos una zafra con una siembra a partir del 20 de septiembre. Muy marcado el inicio por una limitante importante en lo que eran las fuentes de agua, aspecto que nos hizo en algún caso prescindir de áreas que ya estaban laboreadas, así como también de ubicar las variedades en función de esos volúmenes limitados de agua. Tuvimos que reestructurar un poquito el perfil de variedades, lo que nos determinó que hoy por hoy tengamos un área en el norte que está volcada un 45% al olimar, un 30% a variedades CL, Gurí, Menví, y un 20%, 21% de variedad Merín. El tema del agua fue un tema neurálgico en el norte y también en todo el país. A diferencia de otros años, de los últimos 5 años, que arrancábamos con las represas muy llenas, y la verdad que no teníamos tanto problema de agua. En base a eso se hizo un manejo, entiendo yo que muy bueno por parte de los productores, no se tuvo que abandonar ningún área, hicimos un manejo, hicieron los productores un manejo muy minucioso del agua, y bueno, entiendo que vamos a llegar en todas las situaciones a buen término con las chacras, con los cultivos, pero sin olvidarnos que por ahí algún pedazo, alguna zona, algún tablón se pudo haber resentido con ese manejo de agua y capaz que esas porciones de chacra nos roban alguna bolsa en el promedio general. Esto es una chacra que ven al fondo ahí, es una chacra de Merín, sembrada el día 25 de septiembre. Es un cultivo que está doblando. Esperamos cosecha a partir del 25 de febrero en esta chacra. En términos generales, los cultivos que se sembraron al principio, ahí el primer 30-35% de siembra se implantó muy bien, como esta chacra que ven acá. Y lo que fue más la siembra más de octubre y principios de noviembre, mediados de octubre y principios de noviembre, tuvieron algún problemita en implantación, donde tuvimos que jugar un poco más con el manejo de malezas y la imposibilidad de bañar también nos generó chacras como en dos pisos, lo que nació y lo que nació con alguna lluvia posterior. Eso hizo un poco complicado el manejo en esas chacras, pero hoy por hoy son chacras que se establecieron y tienen buen potencial también. Como les decía, en términos generales los cultivos se ven buenos, esos que florecieron en diciembre y en enero, en la primera semana de enero, donde todavía teníamos radiaciones por lo menos en promedio parecidas a las del año pasado. Hoy por hoy, como ven ahí, estamos a 2 días de la jornada y hace ya por lo menos una semana que tenemos días así, toldados. Por ahí, para los cultivos que están floreciendo, puede llegar a generar algún problemita eso en el potencial, pero entendemos que estamos frente a un año de rendimientos buenos. La zafra por acá, por el norte, por Salto y Gómez Oro, va a empezar a partir del 15 de febrero, con una concentración bien marcada en el mes de marzo. Y bueno, básicamente esos eran los comentarios. Les dejo un saludo y muy buena zafra para todos, muy buena cosecha para todos. Quiero agradecer primero la invitación a Gonzalo y a Claudia para participar en recorrida online de los cultivos, y bueno, me han pedido un poco que cuente cómo desde nuestro punto de vista cómo se ha desarrollado la zafra. Este año tenemos una zafra como todas siempre particular, ninguna es igual a otra. Hemos alcanzado en reservas de agua el 80% del área prevista. Ha sido un invierno relativamente de escasas precipitaciones y ha continuado así durante la primavera y verano.
por lo que las reservas llegaron al momento de siembra con un 80%. La siembra arrancó temprano, arrancó en el eje del 20 de septiembre, fue bastante compacta, para el 30 de octubre estaba el 100% del área sembrada. Básicamente el 85% del área es olimar y el resto del área es SL y alguna prueba de merino. De ese 80% sembrado, la mayoría para el 15 de octubre estaba en el eje del 70%. Esa primera mitad fue la que más se dificultó en el nacimiento por la falta de ausencia de lluvia en octubre. Si bien nos trajo beneficios en tiempo de siembra, nos perjudicó un poco los nacimientos por la falta de humedad del suelo. Los nacimientos, las emergencias se dieron en esos primeros cultivos, de esa primera 70% se dio en 2 tandas, en dos etapas de emergencia, donde las taipas emergieron primero y un 20% del área hubo que bañar para emparejar o para que nazca en sí. Eso nos provocó un cultivo de 2 pisos o de 2 etapas, lo cual condicionó un poco el manejo de esa etapa, esa parte del cultivo. Primera instancia hubo que esperar más tiempo para la inundación y las malezas en general se llegaron al momento de control con una etapa con mayor crecimiento. Y al momento de inundación entonces teníamos 2 cultivos, dos tipos de plantas. Estábamos inundando plantas con 4 hojas y estábamos en la taipa, teníamos muchas plantas macolladas. No pasó lo mismo con el área de la segunda quincena de octubre, donde fue un área que nació más pareja y más rápido y donde se le pudo hacer un manejo adecuado. Continuando con esa primera mitad, entonces, esos 70% de siembra antes del 15 de octubre, fue un cultivo que costó más cerrar la entrelínea, costó más su desarrollo, tuvo una respuesta menor en lo que es de biomasa y área foliar al nitrógeno y al comienzo de la inundación. Tanto es así que el manejo del nitrógeno de la segunda urea se tuvo que adelantar en gran parte de los cultivos para tratar de hacer reaccionar o de buscar mayor clorofila y follaje en esos cultivos que venían quedados. Esos cultivos en sus mayorías que llegaron a primordio abierto, el sol era posible llegar en la entrelínea, eso en muchos casos trajo que hubiera reinfestaciones tanto de Digitaria y Ciperus, al haber ausencia de sombreado y eso, que generó una importante área de doble aplicación. El cultivo de la segunda quincena de octubre fue mejor, nació parejo, se pudo hacer en tiempo y forma la urea y con los primeros días de inundación se constató un muy buen desarrollo y esos cultivos en general llegaron a cerrar la entrefila a primordio. Con respecto a las fertilizaciones, a las coberturas de nitrógeno, las segundas coberturas en general, hubo que adelantarlas en las primeras fechas de siembra por esa falta de respuesta y no fue necesario en las segundas fechas. Tuvimos algunos problemas con la aplicación de herbicidas, la etapa de emergencia seca, la falta de lluvias, hizo que mucho del glifosato con clomazone previo a emergencia no se degradara el clomazone, entonces realizamos segundas aplicaciones, segundas dosis de clomazone post-emergencia. Estas quedaron acumuladas y cuando ingresó el agua provocaron frecuentemente en chacras, provocó fitotoxicidad con hasta pérdida de plantas. No pasó lo mismo en esa segunda etapa de siembra que es más sobre fin de octubre. Llegamos a primordio, en general los cultivos llegaron bastante bien, sobre todo mejor llegaron los de la segunda etapa. Posterior a primordio se empezó a ver con frecuencia en los rastrojos fitotoxicidad de hierro, causante principalmente de los rastrojos por el abundante restos secos de la zafra pasada y acompañando una baja
un bajo porcentaje de lluvia durante el invierno, entonces esos restos secos creo que fueron la determinante de la fitotoxicidad de hierro presentada en esa etapa. Sobre todo fue mayor en los rastrojos, como digo, y en lo otro fueron en los retornos donde no hubo tiempo de descomposición de los restos secos, tierras preparadas muy cerca de la siembra. Las floraciones, llegamos a la floración en principio de enero, el primero día de enero ya eran visibles flores. Hubo una diferencia con respecto al año pasado, las floraciones fueron explosivas, era posible encontrar en general al cuarto día ya el 80% florecido, lo que uno espera de repente una floración que evolucione muy lentamente en 14 días, y bueno, este año por lo menos se ha visto frecuentemente que en 5 años el cultivo explota y florece muy parejo. El tamaño de espigas ha sido muy variable, no ha habido presencias de enfermedades, salvo casos excepcionales de alguna podredumbre del tallo, no se ha visto pericularia. Hay mucho fungicida preventivo en olimar y bueno, ha transcurrido normalmente el proceso de llenado de grano. Los cultivos, si bien están bien, y el clima se ha presentado, si uno lo analiza desde el punto de vista de radiación y de temperatura, no es diferente a la zafra pasada, pero los cultivos no se ven tan bien como la zafra pasada. Entonces hoy en día es esperable, hay cierta incertidumbre, porque la zafra pasada está muy presente, fue muy buena, pero creo poco probable que lleguemos a los rendimientos promedio de la zafra pasada. Ha habido diferencias también entre variedades. Las variedades, en este caso en la zona norte, como Olimar y Gurí, han sido menos receptivos o han tenido una lectura de la zafra menor que, por ejemplo, a Merín. Entonces le ha costado más formar su follaje, le ha costado más formar su clorofila. Hemos tenido que hacer muchos cambios de manejo de fertilización para tratar de llegar a estándares de cultivo que nosotros creíamos que podían mejorar el potencial. No así con los Merín, donde no han manifestado problema y en un manejo relativamente normal y laxo se presentan con muy buen desarrollo. Esperemos a ver la cosecha, como cada uno termina rindiendo, pero esa es la idea. En principio las cosechas se van a dar bastante compactas como la siembra y esperamos que para arrancar las primeras cosechas en torno al 15 de febrero y sobre todo el grueso de la misma estará en los primeros días de marzo. Y bueno, el comentario general era eso que tenía y espero generar este aporte para el resto de los productores.